Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de invasión a tierra firme. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la importancia del Tratado de Tordesillas para España y Portugal, puedan conocer cuáles fueron los primeros viajes de exploración al reino de Virú o al imperio del Tahuantinsuyo, y puedan identificar las primeras gobernaciones en tierra firme en América. Primero, vamos a hablar de tres tratados muy importantes que tienen relación con el poder que tenían Portugal y España en el mundo en el siglo XVI, en el siglo XV y XVI, o sea, en los años 1400 y 1500. Bueno, en el año 1480, España y Portugal firman un tratado llamado el Tratado Alcacobas-Toledo. En este tratado, ¿sí? España y Portugal se dividen el mundo en dos, teniendo como límite ya las Islas Canarias, más o menos por acá donde está la flechita del mouse. ¿Sí? Ahí están ubicadas las Islas Canarias. Eh, la parte norte, al norte de las Islas Canarias, era para España. ¿Sí? Al sur de las Islas Canarias, ese territorio era para Portugal. ¿Sí? Entonces, de ahí viene pues la importancia de este tratado, Alcacobas-Toledo, que establecía la división del mundo en dos, al norte de las Islas Canarias para España y al sur para Portugal. Pero en 1492, cuando Cristóbal Colón, con el apoyo del reino español, con el apoyo de España, los reyes de España, llega a América, eso causa celos, causa también, se puede decir, envidia en Portugal, porque Portugal, si bien es cierto, había llegado a las Indias Orientales, pero el recorrido que tenía que hacer Portugal para llegar a las Indias era durante meses, no era muy largo. Mira, ellos, los portugueses, recorrían todas las costas del África y llegaban pues a las Indias. Era más de 2 meses de viaje. En cambio, los españoles con Cristóbal Colón, ellos creyeron haber llegado a las Indias en solamente 2 meses de viaje, cruzando el Atlántico, ¿sí? Entonces, por eso que Portugal estaba celosa de España, ¿sí? Y Portugal dijo, ¿no? El rey de Portugal, Juan II, ¿sí? Dijo que no puede ser posible de que España tenga el control en tierras en las Indias, ¿sí? Porque estaba violando el tratado Alcacobas-Toledo, ya que América del Sur, como bien sabes, es un territorio que está al sur, ¿no? En el hemisferio sur, como puedes ver acá, ¿sí? Entonces, en teoría le pertenecería a Portugal, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso que Portugal dijo, ¿no? España está violando el Tratado de Alcacobas-Toledo porque las tierras que están tomando posesión los españoles en este momento le pertenecen a Portugal por el Tratado de Alcacobas-Toledo, ¿ok? Muy bien. Es por eso que unos años después, un año después del descubrimiento de América, en el año 1493, se firma un nuevo tratado, ¿sí? España decide pedir apoyo al Papa de esos tiempos. ¿Quién era el Papa de esos tiempos? Alejandro VI. Alejandro VI era el nombre del Papa en esos momentos, en esos tiempos. Resulta que este Papa era natural de Valencia, España. En otras palabras, el Papa Alejandro VI era español de nacimiento. Entonces el gobierno de España, el reino de España, le pide apoyo al Papa, ¿sí? Le dice, ¿no? Vamos a firmar un nuevo tratado limítrofe entre España y Portugal, en la cual ambas potencias se van a dividir el mundo. Este nuevo tratado limítrofe entre España y Portugal se va a llamar las bulas alejandrinas. Las bulas son documentos religiosos que emite el Papa, por eso se llaman bulas. Se llaman alejandrinas porque precisamente fueron pues del Papa Alejandro VI.
por eso el nombre de alejandrinas. ¿Qué establecían las bulas alejandrinas? ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos una línea de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Estas bulas alejandrinas establecían una línea imaginaria, porque no vayas a pensar que esta línea existe en medio del Atlántico. Sí, es una línea imaginaria, ¿ya? Que se traza de manera vertical a 100 leguas al oeste de las Islas Azores. Como puedes ver en este mapa, las Islas Azores están acá, ¿sí? A 100 leguas al oeste de estas islas se iba a trazar esa línea imaginaria que iba a dividir al mundo entre España y Portugal. España al oeste y Portugal al este de esa línea. ¿Ok? Eso establece las bulas alejandrinas. Pero resulta que este documento, estas bulas alejandrinas, tampoco satisfacen al rey de Portugal, Juan II. Entonces, por esta razón, ya se firma un último tratado. Un año después, 2 años después de haber descubierto América y un año después de haberse establecido el Tratado de las Bulas Alejandrinas. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, ¿sí? España y Portugal vuelven a dividirse el mundo. Esta vez se va a trazar una línea imaginaria, como puedes ver acá en la diapositiva, ¿sí? Una línea imaginaria, pero no a 100 leguas de las Islas Azores, sino a 370 leguas al oeste de otras islas, de las Islas Cabo Verde. Las Islas Cabo Verde más o menos están por acá, donde está la flechita del mouse, ¿sí? Por acá, en el Océano Atlántico, ¿sí? Le pertenecen al continente africano. A 370 leguas al oeste, como puedes ver acá, se iba a trazar la línea imaginaria que establecía el Tratado de Tordesillas, ¿sí? Como puedes ver, con la firma del Tratado de Tordesillas, Portugal va a obtener territorio ¿dónde? En América del Sur, ¿sí? Portugal obtiene territorio en América del Sur gracias al Tratado de Tordesillas. Es por eso que actualmente el país de Brasil no habla castellano, sino habla portugués, porque Brasil fue colonizado por Portugal. ¿Y qué permitió que Portugal tenga control, tenga territorio en América del Sur? Allá fue la firma del Tratado de Tordesillas, donde Portugal, este país que ves acá de color morado, sí pequeñito, obtiene territorio toda la parte este de la línea imaginaria. La parte oeste era para España, sí, o sea, todo América, sí, todo América es de España. Ok, como lo vamos a ver en las próximas clases, con el pasar de las clases vamos a hablar ya del virreinato y otras cosas más. Ok, chicos, muy bien. Ahora vamos a hablar de las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Lo voy a resumir primero y luego vamos a leer acá, ¿ya? Las encomiendas son tierras que son entregadas a todos los españoles que llegaron acá a América. En otras palabras, las encomiendas son tierras ubicadas acá en América, tierras americanas, pero que le fueron entregadas a los españoles que se aventuraron a cruzar el Océano Atlántico y llegaron a estas tierras en América. ¿Sí? Se les entregaba tierras llamadas encomiendas. En estas tierras, ¿qué habían? Habían indígenas, habían nativos, también habían recursos, había maíz, había papa, habían animales, etcétera. ¿Sí? Entonces, a través del sistema de trabajo de las encomiendas, todos estos indígenas y estas tierras y estos recursos pasaban a manos de esos españoles, que a partir de ese momento se iban a llamar encomenderos. ¿Ok? Y acá vemos a un español mandando a los indígenas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces las encomiendas permitieron de esa manera eh, a los españoles obtener pues el trabajo de los indígenas. Por eso que las encomiendas son un sistema de trabajo forzado impuesto por España aquí en América. ¿Quiénes son los que trabajaban?
los indígenas. ¿A favor de quién? De este español, llamado encomen, encomendero. ¿Sí? El pretexto para que los españoles exploten a estos indígenas, el pretexto era la evangelización. ¿Qué significa la evangelización? Es decir, enseñar la religión cristiana a los indígenas. Porque la creencia en esos tiempos, como lo vamos a ver en otras clases, era pues de que los indígenas estaban siendo llevados por el mal, estaban siendo conducidos por el diablo, según los españoles, ¿no? En realidad todo eso es un pretexto religioso, ¿no? La religión es un pretexto ahí. El objetivo real de los españoles era explotarlos, ¿ya? Y por lo tanto el objetivo real era obtener riquezas por parte de los indígenas, ¿no? Ese era el objetivo real de los españoles. Las primeras encomiendas establecidas aquí en el Perú eh, fueron establecidas aquí por Nicolás de Rivera, ¿ya? Nicolás de Rivera, ¿sí? Por este sistema de trabajo de las encomiendas, los indígenas no cobraban ningún dinero, no cobraban nada, solo se beneficiaba al español, ¿sí? Además, este trabajo permitía el pago también de un impuesto, de un tributo por parte de los indígenas a estos encomenderos españoles, ¿ok? En otras palabras, en resumen, las encomiendas son un sistema de trabajo de explotación de los indígenas a favor de los españoles. Bien, chicos, continuamos. Ahora vamos a hablar de la colonización de tierra firme. ¿Qué significa esto de tierra firme? Bueno, cuando hablamos de tierra firme, estamos hablando ya del continente mismo de América, el propio continente, ¿sí? Porque recuerda, cuando Cristóbal Colón llega acá, descubre América, él no llega al continente de América, él llega a las islas, como ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Él llega, por ejemplo, a la isla de Haití, a la isla de Cuba, de Jamaica, ¿sí o no? Llega a las islas. Entonces, eso no es tierra firme, ese es territorio insular. Insular significa isla, ¿ok? En cambio, tierra firme ya es el continente mismo, ¿sí? Por ejemplo, donde está Lima. Lima es tierra firme porque está en el propio continente, no es una isla, ¿ok? Esa es tierra firme. Tierra firme ya es continente mismo. A eso llamaban los españoles como tierra firme. ¿Sí? Profe, pero Cristóbal Colón en su tercer viaje llegó a Sudamérica. Sí, pero recorrió en su nave, en su barco, recorrió las costas de Sudamérica, pero no ingresó dentro de Sudamérica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para colonizar tierra firme en América, en 1508, los reyes de España firman la capitulación de Burgos, un documento en el cual se establecen la creación de las dos primeras gobernaciones en tierra firme en América. Estas dos primeras gobernaciones acá en América en tierra firme se llaman, por un lado tenemos la gobernación de Castilla de Oro, ¿sí? Que le fue entregada a un español llamado Diego de Nicuesa, ¿sí? Muy bien, como podemos ver en este mapa, Castilla de Oro actualmente es el país de Panamá y una parte de Costa Rica. Ese es Castilla de Oro. Por otro lado, la segunda gobernación creada acá en tierra firme en América es la de Nueva Andalucía, que le fue entregada a un español llamado Alonso de Ojeda. ¿Sí? Alonso de Ojeda, Nueva Andalucía. Como podemos ver en este mapa, Nueva Andalucía es el territorio que actualmente abarca pues, países como Colombia y Venezuela. ¿Sí? Entonces, esas son las dos primeras gobernaciones creadas en tierra firme. Recuerda, tierra firme no es lo mismo que territorio insular. Colón llegó a las islas, lo cual significa territorio insular. Tierra firme ya es dentro del mismo continente. Y estas dos primeras gobernaciones son Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Acá, por ejemplo, podemos ver a Diego de Nicuesa y por acá a Alonso de Ojeda. ¿Ok, chicos? Para que lo conozcas.